Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto Alto y Bajo. El día de hoy vamos a tejer un cardigan muy sencillo, lo vamos a tejer solamente en 3 piezas. Este se puede tejer en la talla que ustedes gusten. Yo les iré pasando los detalles que hice para que lo puedan hacer en su medida. De todas formas, también les iré mencionando la cantidad de puntos, filas y medidas que yo hice para el mío, que es una talla mediana. Para este proyecto voy a utilizar un gancho de 5 milímetros, aguja lanera, tijeras y un estambre. Este que tengo aquí mide 3 milímetros de grosor aproximadamente, es 100% acrílico. Este es color canela, contiene 200 gramos, 400 metros, pero cada uno de estos es lo que contiene. Pero al final del video les voy a mencionar cuánto estambre utilicé en total. Para el ancho de este cardigan nos podemos medir la espalda. A lo que mida le agregamos 5 o 10 centímetros más de cada lado, dependiendo de qué tan suelto lo vamos a querer. Otra opción sería tomar alguna prenda que tengamos como base y de esta sacar la medida. Por ejemplo, si yo quiero que mi prenda me quede igual que esta chamarra que tengo aquí, el mismo ancho, entonces voy a tomar alguna que yo tenga como base para que me quede igual y voy a tomar la medida que está aquí en la costura a un lado, la parte de atrás, todo esto hasta la siguiente costura y todo esto es lo que voy a tejer en cadenas. Entonces vamos a tejer cadenas hasta lograr la medida que vayan a utilizar, ya sea de alguna prenda que hayan tenido que de ahí quieran sacar la base. Entonces vamos a tejer cadenas hasta lograr todo esto o tejer la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta lograr la medida que se tomaron de su espalda, agregando esos centímetros de más para que nos quede un poquito más flojo. Así que vamos a iniciar haciendo un nudo corredizo. Tomo mi hilo, le doy vuelta a 2 de mis dedos. Esta hebra pequeña la paso por detrás, la tomo aquí enfrente y estiro. Aquí tengo un nudo corredizo, el cual puedo ajustar estirando esta hebra pequeña. Voy a insertar el gancho aquí. Voy a ajustar este nudo aproximadamente la medida de mi gancho. Y ahora voy a comenzar a tejer cadenas. Tomo hilo y paso por el centro. 1, 2, 3, 4. En total tejí 80 cadenas, que es aproximadamente la misma medida de mi chamarra desde una costura hasta la otra. La parte de la espalda viene siendo esta medida. Más o menos me voy a basar en las medidas de esta chamarra que tengo aquí para la medida de mi suéter o mi cardigan. Entonces esas 80 cadenas es esta parte, que si las mido, miden 54.5 centímetros todo esto. Hay que tomar en cuenta que una vez que tengamos las cadenas, miden, por ejemplo, las mías 54.5 centímetros, pero en cuanto comencemos a tejer hacia arriba, esto tiende a extenderse o a hacerse un poquito más grande, unos 2 o 3 centímetros más de lo que ya tenemos aquí. Vamos a trabajar con puntos altos. Aquí me voy a ir a la segunda cadena, 1 y 2. Aquí voy a dejar mi dedo para ubicar que aquí voy a comenzar con mi primer punto. Entonces, tengo una cadena aquí sola, voy a tejer una más, una extra, para tener 2. Y en la cadena donde tengo mi dedo, voy a tejer el primer punto alto. Tomo hebra, inserto el gancho en esa cadena donde estaba mi dedo. Tomo hebra, la saco por esta cadena y levanto. Tengo 3 hebras aquí en el gancho. Tomo hebra, paso por las primeras 2, levanto, ya solo tengo 2 aquí. Tomo hebra y las últimas 2. Estas 2 cadenas que hicimos o que dejamos aquí sueltas son para darle un poquito de altura al primer punto, pero también contarán como un punto alto, así que contando estas 2 cadenas más este punto alto que acabamos de hacer, llevamos 2. En la siguiente cadena voy a tejer otro punto alto, en la siguiente otro punto alto, y así me voy a ir durante toda la vuelta. Con esa cadena que hicimos de más para poder tejer el primer punto, lo que les expliqué al inicio, harán que contando estas 2 cadenas de inicio más los puntos altos que vayamos a tejer, nos dé la misma cantidad de puntos que hicimos al inicio de cadenas. Entonces, si yo les dije que tenía 80 cadenas, me deben de quedar ahorita 80 puntos altos. Así que vamos a terminar toda esta primera fila de puntos altos. Terminamos la primera fila de puntos altos. Esto
Es muy sencillo. A partir de aquí vamos a seguir tejiendo igual, puntos altos. Les había mencionado que hice 80 cadenas, que eran en total 54.5 centímetros. Bueno, me quedaron los 80 puntos altos, pero ahora esto les había mencionado que en cuanto comenzamos a tejer se extiende un poquito. Medía 54.5 solamente las cadenas, ahora ya con la primera fila de puntos altos mide los 57 centímetros. Aquí, así que se extendió un poquito, pero no pasa nada, no hace mucho la diferencia esos 3 centímetros. Bueno, ya terminamos la primera fila. Siempre que vayamos a iniciar con la siguiente fila, vamos a levantar con 2 cadenas, siempre, 1 y 2. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto. Aquí el primer punto alto se tejerá en este primer espacio, en el primer punto alto. Estas 2 cadenas que salen aquí cuentan como el primer punto alto, que viene siendo este mismo de aquí. Estas salen de aquí, entonces es un punto alto. Por lo tanto, no vamos a tejer en esta esquinita, sino en este primer punto disponible. En este que se ve aquí, estas 2 cadenas salen de aquí, es el primero. Acá está el punto donde vamos a comenzar a tejer los puntos altos, y nos vamos a ir igual, un punto alto sobre cada punto alto. Siempre nos deben de quedar la misma cantidad de puntos. Aquí el punto alto es muy fácil de identificar dónde tejerlo, así que no tendremos mucho problema en equivocarnos, pero de todas formas, si quieren estar seguras de que les quede la misma cantidad de puntos, pues bueno, vamos a contarlos por cada fila que vayamos tejiendo, para que, por ejemplo, yo tengo 80, saber que en cada fila voy a seguir teniendo 80 puntos altos, o la cantidad de puntos que ustedes hayan hecho para su medida. Estoy por terminar mi segunda fila. Aquí me quedan 2 puntos, el penúltimo y las 2 cadenas. Las 2 cadenas también es un punto. Entonces voy a tejer mi penúltimo punto y el último sobre las 2 cadenas. Aquí están las 2 cadenas que hicimos cuando iniciamos la fila anterior. Entonces, sobre la segunda cadena, que es la que está encima, esta es la primera, acá arriba está la segunda. Ahí voy a tejer mi último punto alto para que esto nos quede parejo. No se nos tiene que escapar este último punto, porque si no lo llegamos a hacer, esto empezará a quedar un poquito chueco y así queda más derechito. Terminé la segunda fila, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y nuevamente voy a comenzar tejiendo puntos altos, un punto alto sobre cada punto. Vamos a seguir tejiendo de la misma forma hasta lograr el alto o el largo que vayamos a querer para nuestro suéter o nuestro cardigan. Recuerden que esto que estoy tejiendo, que estamos tejiendo, es solamente la parte de la espalda. El mío estará un poquito grande, un poquito suelto. Dependiendo de la medida que ustedes estén haciendo, es como les va a quedar esto. Solamente es la parte de la espalda. Terminando esto, vamos a tejer la parte delantera. Igual para esto nos vamos a medir toda la parte de la espalda, desde nuestro hombro hasta la parte de abajo, hasta el largo que le queramos dar, ya sea hasta la cintura, hasta la cadera o más abajo, como ustedes deseen. O igual nos podemos basar en el suéter o chamarra que estemos utilizando para sacar nuestra medida. Igual si lo vamos a hacer así, pues voy a medir desde la parte de arriba, este es el cuello, desde esta costura hasta la parte de abajo para sacar mi medida. Terminé mis filas de puntos altos, es toda esta parte para darle el largo al suéter. Todo esto la parte que va en la espalda. En total tejí 38 filas, todo esto, que en centímetros son 46.5 centímetros de largo, toda esta parte. Ahora lo que vamos a tejer es la parte delantera. Aquí donde terminé no voy a cortar el hilo, de aquí voy a seguir tejiendo. Entonces lo que haremos es colocar unos marcadores de puntos aquí, donde vamos a tejer solamente en esta parte. Esta parte que va aquí en la parte de arriba es en los hombros. A partir de aquí vamos a tejer hacia abajo nuevamente 2 tiras para que sean las partes delanteras. Podemos utilizar marcadores de puntos o cualquier cosa que nos ayude a identificar dónde es que solo vamos a tejer, porque solo vamos a tejer en esta parte y en esta otra. Aquí en el centro no vamos a tejer nada porque es la parte del cuello. Entonces
vamos a contar. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes hayan tejido en todo esto. Yo tengo 80 puntos altos en toda la fila, entonces voy a dividirlo entre dos, son 40. 40 de un lado y 40 del otro. Le voy a quitar la cantidad de puntos de este lado y de este lado para lograr que aquí al centro me queden 20, que es lo que voy a usar para el cuello. Entonces, si tengo 40 en una mitad y 40 en otro, le quito 10. Aquí voy a utilizar o voy a tejer solamente 30, de este lado solamente otros 30 y aquí al centro me quedarán en total 20. Entonces voy a contar 30 puntos desde las dos cadenas. Recuerden que las dos cadenas cuentan como un punto, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Llego al punto número 30, le coloco un marcador. Después de este lado voy a contar desde este último punto 1, 2, 3, 4 hasta llegar al número 30 y coloco un marcador. Y voy a contar que aquí al centro exactamente me han quedado los 20. No voy a contar dónde está el marcador porque este pertenece a este lado. Entonces, donde no está el marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar aquí son 20 puntos. Si estoy tejiendo una talla más grande, una talla más chica, voy y quiero dejar más aquí, más puntos sin tejer aquí en el centro, pues bueno, puedo recorrer este marcador unos 4 puntos hacia la derecha y otros 4 a la izquierda. Como ustedes crean que les va a quedar mejor este cardigan, siempre y cuando sean la misma cantidad de puntos de un lado y del otro. Entonces, si yo estoy dejando 30 puntos aquí para tejer, tengo que dejar de este lado otros 30. Aquí al centro vamos a dejar la cantidad que nosotros consideremos necesaria para el cuello. Yo solamente voy a dejar 20. Todo esto voy a tejer y aquí al centro pues va a quedar sin tejer, va a quedar un poquito abierto este cardigan. Ya que tengamos esta separación, ahora sí vamos a seguir tejiendo. Aquí donde me quedé, voy a levantar igual con 2 cadenas, 1 y 2. Voy a girar mi trabajo. Todo esto es lo que he tejido. Aproximadamente llevo unos 250 gramos de estambre solamente en esta parte. Pero al final del video les digo exactamente cuánto usé. Bueno, ya giré mi trabajo. Voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar a este primer marcador. Como les digo, tengo 30 puntos altos. Estoy por terminar los primeros puntos de este lado. Llegué al punto número 30 donde está el marcador, lo retiro. Voy a tejer mi último punto porque ya es el 30. Dependiendo de la talla que estén haciendo, pueden ser 30, 20, 40, los que hayan tejido, los que hayan contado para un lado. Termino los primeros 30 puntos, el primer lado, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo. Y sigo tejiendo puntos altos. 2 cadenas y un punto alto sobre cada punto. Ahora solamente estoy tejiendo los puntos de este lado, solamente es esta parte pequeña. Ya este lado lo voy a ignorar de momento. Más adelante les digo cómo insertar el gancho para tejer de este lado. Entonces vamos a seguir tejiendo filas en esta parte. Aquí se ve un poco más alto, que es donde estamos tejiendo solamente este lado. Después lo que estemos haciendo aquí lo vamos a realizar exactamente aquí en este otro lado. El centro quedará sin nada. Bueno, vamos a seguir tejiendo de este lado. Si yo en toda esta parte que va en la espalda tejí en total 38 filas, entonces en esta parte tengo que tejer igual 38 filas, porque cuando terminemos esto lo vamos a doblar hacia este lado y todo esto será la parte de enfrente. Así que llevo 2 filas, me faltan 36 más para terminar las 38 de este lado, o la cantidad de filas que ustedes estén tejiendo para la talla de su cardigan. Ok, ya terminé de tejer toda esta parte, que cada fila tiene 30 puntos altos y en total tejí 38 filas. Recuerden que es la misma cantidad que tenemos aquí atrás. Esto ya irá tomando un poquito de forma para la parte de enfrente, y si lo mido aquí,
Como hice la misma cantidad de filas, aquí me quedará a la misma medida. Entonces esta parte es la de enfrente, haremos exactamente lo mismo, pero ahora de este otro lado, en estos 30 puntos. O la cantidad de puntos que ustedes hayan seleccionado para esta parte. Todo depende de la tarea que estamos haciendo. Ahora, aquí cuando terminemos, tenemos el último punto alto, ya solo hacemos una cadena al aire y cortamos este estambre. Estiramos aquí y listo. Ahora vamos por este lado. Voy a tomar la otra esquina, lo voy a girar. Voy a insertar el gancho en las cadenas que tenemos aquí. Aquí hay 2 cadenas de cuando iniciamos la vuelta anterior. Bueno, aquí en la que está encima, en la segunda, voy a insertar el gancho. Voy a tomar mi estambre, lo coloco aquí en el gancho, lo paso por este punto, hago una cadena, otra cadena, 2 cadenas. Ya sabemos que siempre vamos a iniciar con 2 cadenas cada fila. Y ahora sí, voy a comenzar mis puntos altos. Un punto alto sobre cada punto. Estoy por terminar mi primer fila de 30 puntos. Voy a quitar el marcador para tejer el último punto. Al terminar esta parte, igual como lo hicimos en este otro lado, levanto con 2 cadenas, giro mi trabajo y voy a tejer otra fila igual. Vamos a tejer exactamente lo mismo que hicimos de este lado. Terminamos con las 2 partes delanteras, que son estas que tejimos exactamente igual. Hasta aquí digamos que tenemos el cuerpo de nuestro cardigan, que viene siendo la parte de atrás y la parte delantera. Ahora vamos a separar esto para tejer las mangas. Para las mangas vamos a tejer 2 piezas iguales. Vamos a iniciar en esta parte que sería el puño, lo que va aquí en la muñeca, y después vamos a ir tejiendo hacia arriba, que sería toda esta parte. Para esto vamos a comenzar con la cantidad de cadenas que vamos a querer para el ancho de esta parte, esta pequeña parte que irá aquí en la muñeca, que es con lo que vamos a iniciar. Yo voy a tejer 10 puntos bajos en cada una de las filas que voy a tejer aquí, entonces comencé con 11 cadenas. Dependiendo de la cantidad de puntos bajos que vamos a querer para este ancho, vamos a tejer siempre una más, porque la primera cadena es para darle un poquito de altura al primer punto que vamos a tejer. Entonces yo voy a tejer 10 puntos que mide en total 6 centímetros de ancho. Entonces voy a tejer 11 cadenas. En la primera no voy a tejer nada, me paso a la segunda y en la segunda hago un punto bajo. Termino en la siguiente cadena, otro punto bajo. En la siguiente igual. Vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de las cadenas que hayamos comenzado. Al tejer el último punto, en mi caso sería el punto número 10, tengo 10 puntos bajos aquí. Entonces, cada una de las filas siempre debe de tener 10 puntos bajos. Si ustedes iniciaron con 6 puntos bajos, entonces todas las filas que vayan a tejer de aquí en adelante tienen que ser de 6 puntos bajos cada una. O si fueron 15 o la cantidad que ustedes hayan elegido para esta parte solamente, que es la parte que va ajustada aquí en nuestra muñeca. Bueno, siempre que terminemos el último punto bajo, vamos a levantar con una cadena. Vamos a girar nuestro trabajo y vamos a seguir tejiendo puntos bajos, pero ahora tomando únicamente la hebra que está en la parte de atrás de cada punto. Normalmente tomamos el punto de esta forma. El punto tiene una hebra aquí en la parte interior y uno en la exterior, o como lo puedan ver en esta parte de atrás y en la parte de adelante. Entonces para esto vamos a tomar esta hebra que está en la parte de atrás. Ahí voy a tejer el punto bajo. En el siguiente punto igual, tomo la hebra que está aquí atrás y hago mi punto bajo. Aquí igual. En estas filas siempre vamos a trabajar en la hebra de atrás de cada punto para que nos dé este pequeño efecto que se ve como un borde sobre cada fila. Esto hace que le dé un poquito mejor de forma y que esto estire un poquito mejor. Entonces vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto.
Estoy por terminar mi fila. Siempre en el último punto que vamos a tejer, en lugar de tomar solo la hebra de atrás, en este punto, en el último solamente, sí lo vamos a tomar completo, para que si lo hacemos en la hebra de atrás, quedará un poquito abierto. Entonces, para que se vea un poquito más cerradito y esto no se vaya a estirar de más, el último punto sí lo vamos a tomar completo y ahí hacemos el punto bajo. Termino, que sigue, levantar con una cadena, girar mi trabajo y nuevamente un punto bajo sobre cada punto, tomando únicamente la hebra que está en la parte de atrás de cada uno de los puntos. Vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para cubrir toda nuestra muñeca. Esto nos lo vamos a ir midiendo aquí en un lado y nos tiene que dar toda la vuelta. Yo voy a tejer en total 25 filas. Ya terminé mis 25 filas de 10 puntos bajos cada una. Esto en total mide, bueno, a mí me midió esto 15 centímetros, pero como les digo, van a tejer la cantidad de filas que sean necesarias hasta que esto les cubra toda la muñeca. Al terminar las filas, ahora sí vamos a cerrar esta parte. Aquí donde terminé, en la última fila, igual voy a levantar con una cadena. Voy a unir esta parte con esta otra. Vamos a cerrar y vamos a tejer un punto bajo igual sobre cada punto, tomando la hebra de atrás de cada punto en esta parte y el punto que está en la parte de atrás, el primer punto, el que está aquí en la orilla. El de aquí atrás pues sí lo tomamos completo. De esta forma, aquí vamos a tejer un punto bajo, termino, sigue el siguiente punto, el segundo y voy a tomar el segundo en la parte de atrás. Ya tengo estas dos partes en mi gancho, entonces cierro con un punto bajo. En el siguiente igual, tomo el siguiente punto en la parte de atrás. Ya tengo estas dos partes en mi gancho, cierro con punto bajo. Y así voy a terminar. Voy a ir contando los puntos para asegurar que sean los 10 que tejí en cada fila o la cantidad de puntos que ustedes hayan hecho en cada una de sus filas. Estoy tejiendo el último punto, lo voy a tomar, tomo el último punto en esta parte, cierro con un punto bajo y listo. Así es como queda esta unión. Aquí también queda un poquito levantado y esto se ve como cada una de las filas. Nos podemos medir esta parte para corroborar que es la medida que voy a necesitar. En caso de que la sienta muy floja, pues bueno, le suelto filas, después vuelvo a unir. Si lo siento muy ajustado, pues hago más filas y después lo vuelvo a unir. Al terminar de unir esta parte, voy a levantar con una cadena y ahora lo que vamos a tejer son puntos bajos por toda la vuelta. Si yo tejí aquí en total 25 filas, entonces aquí en la parte de arriba me deben de quedar 25 puntos bajos o pueden quedar 26, uno o dos de más, porque al momento de que hacemos esta unión con puntos bajos, pues esto queda un poquito más ancho. Entonces vamos a tejer un punto bajo por fila, es decir, aquí tengo esta fila, entonces aquí encima voy a tejer un punto bajo. Aquí está otra fila, aquí hago otro punto bajo. Aquí está esta otra fila, entonces en esta parte hago el punto bajo. Como aquí los puntos están de lado, no es como lo hicimos aquí, que tejemos un punto bajo sobre cada punto. Aquí los puntos están de lado, entonces es un poquito difícil identificar dónde hacer el punto. Es por eso que nos vamos a basar en cada fila. Si yo aquí estoy viendo que tengo una fila, entonces aquí en algún espacio, en algún huequito que se forme aquí, ahí es donde voy a tejer el punto bajo. Aquí está otra fila. Entre estas hebras pues voy a tejer un punto bajo y así me voy a ir por toda la orilla. Terminamos los puntos bajos por toda la vuelta. Como les decía, les pueden quedar exactamente los mismos que hicimos por cada fila, es decir, yo hice 25 filas, entonces aquí arriba me quedaron 25. Pero si les llega a quedar un punto de más, 2 puntos de más aquí en la parte de arriba, no pasa nada, esto no perderá mucho la forma. Es normal que queden un poquito más de puntos por la fila que hicimos aquí de uniones, queda un poquito más ancho. Bueno, al terminar, vamos a cerrar esta primera fila de aquí arriba con un punto deslizado en la cadena que hicimos cuando comenzamos esta fila. Ahí voy a insertar el gancho y hago un punto deslizado.
Voy a tomar el punto completo. Y listo. Ya hice mi punto deslizado, ya terminé la primera fila. A partir de aquí, ahora vamos a seguir trabajando con puntos altos, como lo hicimos con toda la parte grande de nuestro cardigan. Entonces vamos a levantar con 2 cadenas, 1 y 2. Como ya sabemos, estas 2 cadenas cuentan como el primer punto alto. Durante esta fila vamos a tejer un punto alto y un aumento. Entonces, estas 2 cadenas ya es el punto alto. Entonces, ¿qué vamos a tejer en el primer punto disponible? Un aumento, perdón. El aumento es tejer un punto alto y otro punto alto en el mismo punto. De esta forma hacemos un aumento. Entonces, ¿qué sigue en el siguiente punto? Un punto alto. Termino, ¿qué sigue en el siguiente? El aumento. Es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. Termino el aumento, ¿qué sigue en el siguiente punto? Un punto alto. Termino, ¿qué sigue en el siguiente? El aumento. Aquí estamos tejiendo esta fila de un punto alto y un aumento para que esta parte quede un poquito más grande. Así es como me queda a mí tejiendo un punto alto y un aumento en esta fila. Esto me lo mido para que vean cómo se ve. Si ustedes quisieran que esto esté todavía más ancho, que quede un poquito más suelto, entonces en esta fila vamos a tejer solamente aumentos. Ya sería opcional. Les digo, yo estoy tejiendo un punto alto y un aumento durante toda la vuelta, pero si quieren que esto esté mucho más ancho, que les quede más suelto esta parte de aquí, vamos a tejer aumentos, es decir, un aumento en cada uno de los puntos y esto quedará mucho más grande. Entonces vamos a terminar de tejer toda esta fila. He terminado mi fila terminó en un punto alto y un aumento en el último punto. Al terminar voy a cerrar en la segunda cadena. Aquí está la primera cadena, la segunda cadena que hice al inicio. Ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Esta fila puede terminar diferente para todos, no es necesario que termine igual, porque depende de la cantidad de puntos que les haya salido en la primera vuelta. Entonces puede variar. Esta es la única vuelta que vamos a tejer con aumentos. Y después de aquí vamos a tejer solamente vueltas de puntos altos, un punto alto sobre cada punto hasta lograr la medida que vayamos a necesitar. Entonces aquí voy a levantar con 2 cadenas, 1 y 2, y voy a comenzar tejiendo un punto alto sobre cada punto. Siempre vamos a terminar la vuelta cerrando con un punto deslizado en la segunda cadena que hicimos aquí al inicio. Y siempre vamos a iniciar la vuelta levantando con 2 cadenas. Para el largo de esta manga yo voy a tejer en total 32 vueltas. Son todas estas sin contar la vuelta de aumento. Solamente las vueltas de puntos altos voy a tejer 32 vueltas, que en total todo esto mide, sin contar esta parte, 42 centímetros de largo. Nos vamos a medir la pieza principal que tejimos, que es lo que va en la espalda y la parte delantera, para saber hasta qué parte del brazo nos llegan los lados. Y conforme vayamos tejiendo las vueltas de las mangas, veremos hasta dónde tenemos que tejer, hasta qué largo le vamos a dar. Al terminar de tejer las mangas ya tenemos todas las piezas necesarias, las 2 mangas y esta pieza principal. Vamos a separar las mangas para comenzar a tejer ahora aquí unos pequeños detalles. Vamos a tejer por toda esta orilla y por estas otras puntos bajos para que esto tome mejor forma y nos sea más fácil a la hora de coser las mangas y unir esta parte y tejer algo más aquí. Podemos comenzar por el lado que más nos guste, por donde nosotros queramos. Yo voy a comenzar a tejer por esta parte del centro. Voy a tomar esta orilla, voy a tomar mi estambre. Voy a insertar el gancho aquí en la esquina, en el primer punto. Voy a tomar mi hilo y vamos a tejer algo muy similar a lo que hicimos con las mangas. Si recuerdan, cuando hicimos esta parte, después la unimos y por la parte de arriba hicimos puntos bajos. Pues bueno, vamos a realizar algo muy similar. Aquí en esta esquina voy a insertar el gancho, voy a tomar mi estambre, lo coloco en el gancho, lo paso por este punto, hago una cadena y voy a comenzar a tejer puntos bajos.
Aquí los puntos altos que trabajamos están de lado. Como estuvimos haciendo filas de esta forma, entonces cada punto alto está de lado. Hay que tratar de dar las puntadas de puntos bajos a la misma altura para que todo se vea igual, todo se vea parejo. Es solamente, por ejemplo, aquí voy a insertar el gancho. Como son puntos altos, está un poquito más separado. Entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí, en esta fila, hago un punto bajo. Aquí está esta línea entre cada punto alto. Ahí al centro puedo tejer otro punto bajo para que más o menos nos quede a la misma altura. Aquí está otra fila de puntos altos. Bueno, voy a tomar este punto aquí al centro y ahí hago mi punto bajo. Y luego aquí sigue la línea entre cada punto alto. Ahí inserto el gancho y hago mi punto bajo. Y así me voy a ir durante toda la orilla. Vamos a seguir tejiendo igual, es algo muy sencillo. Por toda esta orilla yo estoy comenzando por la parte del centro. Puntos bajos, al llegar aquí me doy la vuelta con puntos bajos y sigo por este lado. Una vez que haya terminado el centro, ahora me voy por los costados, que viene siendo esto. Igual voy a iniciar aquí con un punto bajo, me voy por toda la orilla, termino y ahora sigue con el otro lado. Y hago exactamente lo mismo, son puntos bajos solamente. Ahora, al terminar todos los puntos bajos por las orillas, vamos a comenzar a coser. Aquí vamos a colocar la parte que queremos que vaya hacia afuera por dentro. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí viene siendo el interior, lo que yo quiero que vaya hacia adentro. Entonces lo voy a colocar al revés y voy a medir aquí en los lados las mangas para saber hasta dónde debo coser. Esta es la manga, voy a tomar esta parte, la voy a colocar aquí en uno de los lados y donde cubra toda esta parte, esto viene siendo la parte de arriba que va en los hombros, aquí vamos a colocar la manga y aproximadamente donde queremos que vaya aquí, hasta qué parte vamos a colocar un marcador de puntos o algún alfiler, lo que ustedes tengan a la mano, tomando la parte de enfrente y la parte de atrás para saber que vamos a coser solamente esta parte y dejar esto abierto porque aquí irá parte de la manga. Una vez que tengamos esta medida, colocamos aquí nuestro marcador, vamos a realizar lo mismo en este otro lado, medimos la manga, en esta parte colocamos un marcador, después verificamos ambas partes que los marcadores estén a la misma distancia, que esto esté igual, que los marcadores estén aproximadamente en los mismos puntos y que tengamos la misma medida para ambos brazos o ambas mangas. Al tener esto, vamos a comenzar a coser. Aquí yo ya cosí esta parte, así es como queda en la parte interior y por fuera queda de esta manera. Esta yo ya la cosí, les voy a explicar cómo hacer. Vamos a tomar un poco de nuestro estambre, lo vamos a colocar en aguja lanera, vamos a tomar uno de los lados donde tenemos el marcador para comenzar a coser. Voy a colocar mi aguja en el primer punto que hice aquí en la orilla de este lado y la que tenemos en la parte de aquí. Vamos a ir cosiendo ambos lados. Ya que la tengo aquí, voy a estirar. Aquí puedo ajustar primero haciendo un pequeño nudito para que no se me vaya a soltar. Después, ahora sí, voy a comenzar a dar las puntadas. Aquí lo voy a volver a pasar por el primer punto. Esta la puedo esconder al final. Voy a estirar y ahora voy a ir dando una puntada de un lado a otro, tomando siempre ambas partes. Voy a tomar el punto siguiente de esta parte de atrás y el siguiente punto aquí en la parte de adelante. De esta forma voy a cruzar mi aguja con este hilo y estiro. Después tomo el siguiente punto aquí en la parte de enfrente, me paso al siguiente punto en la parte de atrás y estiro. Y de esta misma forma me voy a ir durante toda la orilla hasta llegar al marcador.
Al terminar de coser toda esta parte, ahora aquí vamos a dar 2 o 3 pasadas en los últimos puntos para asegurar de que este no se vaya a soltar. Aquí ya le di 2 pasadas y en la tercera dejamos un espacio abierto, paso la aguja por el centro, estiro y de esta forma hago un pequeño nudito. O podemos dejar esto de asegurar esta parte hasta que hayamos terminado de coser la manga, para que se aseguren de que quedó exactamente en esta parte. Ya una vez que hayan cosido la manga, al final pueden dejar esto para asegurarlo después o hacerlo de una vez como ustedes gusten. Para coser la manga haremos lo siguiente. Aquí todavía seguimos con esta parte al revés. Recuerden que el derecho es lo que tengo aquí en el interior. Hasta que termine de coser todo lo voy a voltear a diferencia de estos lados que cosimos, las mangas las vamos a unir con puntos bajos. Voy a tomar mi manga, voy a tomar toda esta parte que es la unión. Si ven esta línea aquí al centro un poquito diferente, es donde estuvimos cerrando cada una de las vueltas con punto deslizado. Entonces vamos a colocarla toda derecha para que nos quede en la parte de aquí, de abajo. Esto lo voy a levantar y lo voy a meter aquí. Lo saco por este lado. Como estamos cosiendo al revés, entonces tenemos que unir la manga de esta forma para que la costura siga quedando adentro. Voy a colocarla aquí, ya está por dentro. Y vamos a comenzar los puntos bajos. Vamos a tomar esta parte, el primer punto, el que está aquí en la orilla. Y vamos a tomar igual el que esté en la pieza, en la manga. Ya que tengamos los dos aquí, voy a colocar el estambre en mi gancho, lo paso por ambos puntos y hago una cadena. Voy a ir tejiendo puntos bajos. Tomo el siguiente punto de la pieza grande y el siguiente punto de la manga, que es esto que tenemos adentro, y hago un punto bajo. El siguiente punto, tomo la parte grande de este cardigan y de adentro el siguiente punto y hago un punto bajo. Toda esta pieza que se ve aquí es la manga y esta es la parte grande del cardigan. Entonces así me voy a ir por toda la vuelta. Tomo el siguiente punto y el siguiente punto de la manga y hago un punto bajo. Tomo el siguiente punto y el siguiente punto de la manga y hago un punto bajo. Así es como vamos a unir por toda la orilla. Lo podemos unir de la misma forma como lo hicimos aquí con los laterales de esta parte, pero la diferencia entre unirlo así y coserlo así, esto queda un poquito más cómodo o se estira un poquito mejor. En cambio, esto que cosimos con aguja queda un poquito más firme y no estira tanto como con esto. Y como queremos que la manga sea un poquito más cómoda, ya que va en la parte de abajo de nuestro hombro, de preferencia tiene que estirar un poquito para que sea, como les digo, pues más cómodo. Así que vamos a terminar de unir con puntos bajos toda la vuelta. Les voy a mencionar algo súper rápido. Si sienten que tienen más puntos, por ejemplo, en esta parte que en la manga, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, este punto queda derecho con este, ¿no? Hacemos un punto con el que esté atrás y que estén a la misma distancia para que quede parejo. Si este punto siguiente ya está muy lejos de este, por ejemplo, queda muy inclinado, entonces este siguiente lo puedo pasar por el mismo punto de la parte de atrás que ya tomé anteriormente con el otro punto. Y esto no se notará en la parte de afuera, se verá exactamente igual, pero nos ayudará a que no nos sobre ningún punto. Pero solo cuando sientan que el punto está muy lejos. Miren, aquí me volvió a pasar. Este punto es el siguiente, pero el siguiente en la parte de atrás es este. Entonces está muy lejos, muy inclinado de este que sigue. Entonces este
lo voy a pasar otra vez por porque este punto que está atrás ya lo utilicé antes con el punto anterior a este, pero en este que estoy tejiendo ahora lo puedo volver a pasar por este mismo y no pasa absolutamente nada. Ya el siguiente punto me queda a la misma distancia que el que está atrás, y como les digo, por la parte de afuera no se notará absolutamente nada. No lo haremos en todos los puntos, pero sí, como les digo, cuando sintamos o cuando veamos más bien que el punto está muy lejos del que está por la parte de atrás. Cuando terminemos los puntos bajos por toda la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos al inicio. Hacemos una cadena para que esto no se nos vaya a soltar y ya podemos cortar este estambre. Así es como queda por la parte de afuera, de adentro, perdón. Se ven puntos bajos por toda la vuelta y por fuera, ya que lo coloquemos al derecho, quedará de esta forma. Y como les digo, esto estira un poquito mejor. Ahora sí, ya podemos colocar todo el cardigan al derecho. Hasta aquí ya tenemos lista toda esta parte. Ahora solamente falta agregar el detalle final, que son una fila de puntos por toda la orilla en la parte de abajo, y cuando la terminemos sigue una por la parte en el centro. Voy a tomar este lado primero, aquí. Voy a insertar el gancho en la esquina. Voy a tomar mi estambre, lo coloco en el gancho, lo paso por este punto y voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar un punto medio alto sobre cada cadena. Entonces vamos a tejer una cadena más, 7. En la primera cadena no voy a tejer nada, en la segunda haré un punto medio alto. El punto medio alto lo hacemos de la siguiente forma. Tomo hebra, inserto el gancho en la segunda cadena, tomo hebras, saco por esa cadena y tengo 3 hebras aquí en mi gancho. Tomo hebra y paso por las 3. De esta forma tengo un punto medio alto. En la siguiente cadena haré otro punto medio alto. En la siguiente igual. Estos puntos que voy a tejer aquí, todo lo que vamos a trabajar aquí en la parte de abajo, podemos hacer los puntos un poquito más apretaditos para que se noten mejor. Aquí voy a tejer el punto número 6. Y ya que lo termine, voy a cerrar en esta parte. Esta parte será la parte base. Entonces voy a cerrar en el siguiente punto. Aquí comencé, aquí en este punto, a la altura de donde termina este punto, aquí. Voy a cerrar con un punto deslizado. Ya terminaría mi primer fila. Voy a realizar otro punto deslizado en el siguiente punto. Me voy a recorrer un punto, voy a girar mi trabajo y vamos a tejer un punto medio alto sobre cada punto, pero tomando únicamente la hebra de atrás, así como lo hicimos con los puños aquí, para que se vea esta misma forma, estas mismas líneas. Entonces aquí tomo la hebra que está en la parte de atrás y hago un punto medio alto. En el siguiente igual, vamos a tejer 6 en total. 2, 3, 4, 5. Y siempre el último punto lo vamos a tomar completo, no solamente por la hebra de atrás. Tomamos el punto completo, termino, levanto con una cadena, siempre vamos a levantar con una cadena cuando terminemos de esta orilla. Giro mi trabajo y nuevamente un punto sobre cada punto, tomando únicamente la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto lo voy a tomar completo. Termino esta fila, voy a cerrar aquí en el siguiente con un punto deslizado. Aquí está muy visible el punto base que viene siendo esta parte. Ahí hago mi punto deslizado para cerrar esta fila.
Me recorro un punto más, igual con punto deslizado, giro mi trabajo y nuevamente un punto medio alto sobre cada punto, tomando únicamente la hebra que está en la parte de atrás de cada punto. El último siempre lo tomamos completo. Ya que terminé, levanto con una cadena, giro mi trabajo y otra vez voy a comenzar la fila. Cada una de las filas las estoy tejiendo de 6 puntos medios altos, pero depende del gusto de cada uno de ustedes. Si prefieren que esto esté un poquito más largo, más ancho, pueden hacerlo de 7, de 8, de 10, de los puntos que ustedes deseen. La forma de hacerlo es exactamente la misma. O igual si lo quieren hacer más pequeñito también se pudiera hacer. Y la forma de hacerlo pues es igual. Aquí vamos a seguir haciendo lo mismo por toda la orilla. Esto viene siendo la parte de abajo de nuestro cardigan. Terminamos de tejer toda la parte de abajo. Como les decía, comencé aquí, ya tejí todo esto. Al terminar, tejí mi última fila, corté el hilo y listo. Así es como queda esta parte de abajo. Y ahora vamos a tejer exactamente lo mismo, pero en toda esta parte que va al centro, que es la parte delantera, perdón. Y para esta parte vamos a iniciar de la misma manera como lo hicimos aquí en la parte de abajo. Voy a tomar una orilla. Voy a comenzar aquí, le voy a dar toda la vuelta. Igual voy a iniciar con el último punto. Voy a comenzar igual con la misma cantidad de cadenas que hicimos aquí para que nos quede el mismo grosor la parte de aquí enfrente que la parte de abajo. Hice 6 cadenas en total porque voy a tejer 6 puntos en cada fila. Entonces hago una más para darle altura al primer punto. Me brinco la primera, me voy al segundo y voy a iniciar con mi fila de puntos medios altos. Es exactamente lo mismo que hicimos aquí en esta parte de abajo, pero ahora lo vamos a tejer por toda esta orilla hasta llegar aquí al final. Terminamos la última fila, cortamos el estambre y listo. Si le queremos colocar botones aquí en la parte, en uno de los dos lados vamos a dejar unos espacios para poder hacerlo, lo voy a mencionar más adelante. Ya he avanzado un poco, inicié aquí y voy en esta parte. Aquí dejé un espacio porque de este lado quiero coser botones. Esto sería opcional. Si quieren colocar botones haremos lo siguiente para dejar este espacio. Es algo muy sencillo. Vamos a iniciar de la misma forma la fila. Y dependiendo de cuántos puntos tengamos aquí, por ejemplo, yo tengo 6 puntos en cada una de las filas, entonces voy a dejar los dos del centro sin tejer. Voy a tejer 1, 2, hago 2 cadenas, 1 y 2, me brinco 2 puntos, 1 y 2, me voy al tercero, hago el tercer punto y el cuarto, que contando estas 2 cadenas serían los 6 puntos en total. Y de esta forma me queda este espacio. También este espacio depende de qué tipo de botón vayan a usar. Si es muy grande, pueden dejar estos 2 espacios. Si el botón es pequeño, solamente nos brincamos un punto y hacemos una cadena para que el espacio esté más pequeño y le quede mejor a nuestro botón al que vayamos a utilizar. Entonces, terminando esto, levanto con una cadena como lo hacemos normalmente, giro mi trabajo y voy a tejer normal, un punto sobre cada punto. 1, 2, sobre las 2 cadenas que tengo aquí. Si hice 2 cadenas, 3 o solamente 1, depende de la cantidad que hayamos hecho. Por ejemplo, yo hice 2, entonces voy a tejer un punto sobre cada cadena para seguir teniendo la misma cantidad de puntos que en cada una de las filas anteriores.
Y de la misma forma vamos a realizar estos espacios dependiendo de cuántos botones vayamos a colocar. Yo solamente le voy a colocar 2, más que para que se cierre por completo, lo quiero como de adorno para que se vea un poquito diferente. Pero puedo hacer esta cantidad de espacios que yo necesite para la cantidad de botones que vaya a utilizar y a la distancia que nosotros queramos, pero que estén a la misma distancia. Yo nada más voy a colocar 2 aquí al centro, pero si fuera a colocar 3, tengo que buscar la manera de que queden a la misma distancia. Por ejemplo, si hubiera colocado 3, hubiera colocado otro hoyito, hubiera hecho un hoyito más abajo, después voy a tejer 6 filas, otra fila con este espacio, 6 filas y otra fila, con este espacio para que estén a la misma distancia. Si son solamente 2, hacemos 2 aquí al centro, arriba, abajo, donde más nos guste. Una vez que hayamos hecho estos espacios, como les digo, es opcional. Si no los quieren hacer, pues tejen todo parejo. Y si los llegan a hacer, solamente será en esta parte. Vamos a seguir tejiendo todo normal. O si quieren hacer estos espacios de este lado, pues vamos a tejer todo y cuando vayamos aproximadamente a la distancia que voy a querer mi botón, pues voy a colocar esto. Esto es para que entre el botón. De la otra parte vamos a tejer parejo porque el botón solamente lo vamos a coser encima. Así que vamos a terminar toda esta parte. Al terminar de tejer toda la orilla, ya solamente nos faltaría coser los botones. El tamaño que ustedes hayan elegido es coserlos aquí a la misma altura donde hicimos estos espacios para el botón. Estos botones irán a la altura y en el lado que ustedes prefieran. Y por último vamos a esconder las hebras de hilo que nos hayan quedado sueltas. Por ejemplo, yo aquí ya escondí todas, aquí me quedó una, me falta otra de este lado. Y para esto es algo muy sencillo. Vamos a enhebrar este estambre. Y vamos a pasar la aguja con este estambre entre el tejido. De esta forma podemos hacer unos nuditos para que este no se vaya a soltar. Y cuando consideremos que ya lo pasamos lo suficiente, vamos a cortar aquí al ras. Y listo. Ahora vamos a medirnos este lindo cardigan. En total utilicé 3 ovillos igual a este. Cada uno contiene 400 metros y 200 gramos. En total fueron 600 gramos para todo este cardigan, que es aproximadamente una talla mediana. Espero que hayan disfrutado mucho de este video, que se den la oportunidad de tejerlo y me lo puedan compartir en redes sociales. No se olviden de regalarme su like y suscripción al canal, se los agradecería muchísimo. Bye.